Hola amigos, ¿cómo están? Y aquí en este video quiero mostrarles algo interesante. Esto les va a interesar a las personas que son pensionadas por Colpensiones y que llegaron a un monto menor del 80% en su pensión. Entonces, esto aplica para el régimen de prima media, que en este caso es con el sector público, pero también hay que tener en cuenta que también les aplica a algunas personas, exclusivamente a los del régimen de transición. Entonces, para las personas que ya sepan esto o hayan escuchado o sepan que están en este régimen, entonces les aplica a ustedes. ¿Qué pasó? Eso fue hace poco, estamos ahorita a 23 de enero del 2023, son las 7 de la noche en Colombia. En agosto del 2022, acá en sentencia SL 3501, para que ustedes mismos lo busquen, el magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz hizo la siguiente, bueno, confirmó lo que habían venido dilatando y actuando mal las personas encargadas en el sector de Colpensiones en este caso, de hacer el cálculo de cómo saldría pensionada una persona en Colombia en el sector con Colpensiones, en este caso con el sector público. Bueno, voy a hacer una nota. No necesariamente una persona que esté trabajando en una empresa privada quiere decir que no pueda cotizar en el fondo público, lo puede hacer. Esto es discreción de cada persona. Cualquier persona lo puede hacer para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces aquí quiero que llevar esto a colación y mostrar eso. Ustedes pueden buscar la sentencia. Recuerden, SL 3501 del 2022 en este acto de erradicación. Te voy a explicarle cómo estaba inicialmente o cómo lo venían fallando esta ley, cómo la venían haciendo y cómo venían afectando los derechos adquiridos de los pensionados en Colpensiones que tenían ya todas las garantías, todos los requisitos de ley para aplicar a más de estas semanas. Entonces, normalmente en el sector público con Colpensiones, en este caso, el requisito mínimo para ser pensionado, bueno, el requisito de edad, cada uno busque esa parte y requisitos de tiempo. En este caso dice que 1300 semanas debe cotizar para hacer el requisito mínimo en este caso. Pero cada 50 semanas adicionales de esas 1300 se le suma un 1.5% más. Ejemplo, si la persona la iban a pensionar con el 65%, pues cada 50 semanas adicionales que sumara en su tabla de cotización de pensión, pues se le añadía 1.5% más. Pero ¿qué pasaba? Que Colpensiones lo pensionaba y llegaba a un monto máximo de 1800 semanas. ¿Por qué? No sé, ellos tomaban esa atribución y siempre los colocaban así, es decir, 500 semanas más y de ahí no pasaban. Pero resulta que la ley es muy clara y decía que podía llegar hasta el 80%, en otro caso más específico hasta el 90%, pero bueno, en este caso me voy a ceñir hasta el 80% y así fue. Resulta que en agosto, perdón, de este año, del año pasado, perdón, del 2022, salió una conclusión final por parte del magistrado. Primero, una persona pues consultó al abogado y el abogado radicó la demanda. En primera instancia favorecieron esa demanda, pero en segunda instancia fallaron en contra de la persona. Entonces les tocó ir a una a una segunda instancia, perdón, en este caso a través de el magistrado. Y el magistrado que lo tomó fue Luis Benedicto Herrera Díaz. Es decir, en la Corte Suprema de Justicia se resolvió esto. Para darle el resumen final, quedó así. Entonces, las personas pueden llegar a superar sin superar el monto del 80%. Es decir, una persona que haya cotizado 2000 y pico de semanas, pues por cada semana adicional va a tener el 1.5%, pero no podrá sobrepasar ese 80% adicional.
casos excepcionales van a llegar hasta el 90%, pero no, en este caso estoy haciendo el video hasta el 80% para que ustedes mismos revisen. Aquí, por ejemplo, al final de todo, él hace un análisis, ustedes lo pueden leer, esa sentencia. Al principio cómo la aceptan, después hacen la denegación y finalmente aquí, por ejemplo, dice la decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia dictada el 29 de enero del 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Es decir, que este distrito había dicho que él no tenía derecho a más del 75% en ese caso, que lo habían pensionado, pero acá dice, en cuanto absolvió a la demanda de reliquidar la pensión de vejez, teniendo en cuenta el monto máximo del 80%. Entonces, si usted está dentro de esta ley y aplica eso, puede consultar a un abogado que le sugiera y que le diga cómo hacer este proceso. Yo lo que recomiendo es con el abogado que ganó este proceso porque es el primer proceso ganador de muchas demandas, porque por el derecho a la igualdad, una persona que cuente con los mismos requisitos y requerimientos como esta persona, pues puede abogar a esta misma ley, en este caso. Y bueno, por ahí debajo de pronto les voy a dejar los la información de la persona, ahorita no lo tengo a la mano, y voy a dejar el vínculo del video que yo vi, que él explica de manera concreta cómo hizo ese proceso, porque es un 9% de los procesos que pasan realmente a favor de las personas, en ese caso de los pensionados. Aquí también hay un blog que hay como unas respuestas rápidas de esta misma sentencia. Dice, su mesada pensional está bien liquidada. Entonces dice, sentencia SL 3501 del 2022, régimen de transición. Entonces hacen unas preguntas básicas. Y si no soy beneficiario de la transición, entonces bueno, acá explican esa parte. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para verificar que la mesada pensional se encuentre bien liquidada? Porque los liquidan mal. ¿Cuántas semanas necesito para ser beneficiado de una pensión de vejez en Colpensiones? Entonces aquí nos brinda la respuesta. Para la legislación actual, una persona, sea hombre o mujer, requiere una densidad de por lo menos 1.300 semanas de cotización. Eso es lo mínimo. ¿Qué sucede si cotizo más? Entonces aquí nos explica. La norma dispone de por cada 50 semanas cotizadas adicional a las 1.300, el afiliado tendrá derecho a que se aumente el porcentaje. El porcentaje que les digo es este. 1.5% adicional por cada 50 semanas cotizadas, partiendo de 65%. Pero no va a superar el 80%, excepto en unos casos al 90%. Dice que es el porcentaje de pensión o tasa de reemplazo. Bueno, empieza a explicar. Y aquí lo más importante, y si coticé más de 1.800 semanas, y aquí le responde, el único límite por mandato legal dispone que la tasa de reemplazo no podrá ser superior al 80%, es decir, que puede llegar hasta allí. Así que si tiene dudas respecto a la liquidación de su moneda pensional, bueno, aquí eso es otra página, no la he visto, entonces yo les voy a dejar, pero la propia página en la que encontré el video de la persona, de la persona que hizo este proceso, bueno, junto con su firma de abogados, y salió a favor de los ciudadanos. Espero que les haya servido mucho esta información, compártanlo si saben de alguna persona que haya sido liquidada de forma errónea en Colpensiones, y denle un like para que esta información le lleguen a más personas. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.